Tiffany estaba trabajando en la cocina cuando escuchó la puerta principal abrirse de golpe. Arthur debía haber regresado de su viaje de negocios, pensó. Le habría gustado salir a saludarlo, pero en ese momento tenía las manos cubiertas de crema porque llevaba varias horas preparando un pastel. Era un pedido bastante complicado. El postre tenía 3 niveles, cada uno con un sabor diferente. Había estado trabajando en él desde la mañana hasta la noche sin siquiera sentarse. La novia que encargó el pastel quería que su boda fuera perfecta. Tiffany aceptó el pedido, aunque lo había recibido bastante tarde. Tenía que terminarlo para el día siguiente, así que sabía que tendría que trabajar hasta altas horas de la noche. Está bien, de alguna manera lo lograré. Al menos la gente tendrá una verdadera celebración, pensó al aceptar el encargo. Tiffany era pastelera. Había trabajado en una cafetería, pero después de tener hijos se convirtió en una madre ocupada y comenzó a trabajar desde casa en una cocina especialmente equipada como trabajadora autónoma. Arthur regresó de su viaje de muy mal humor. Había pasado varios días en otra ciudad y, al volver, recibió una reprimenda de su jefe, quien no estaba satisfecho con los resultados de su viaje. Arthur trabajaba como gerente de suministros en la industria alimentaria. La mayor parte de su trabajo consistía en viajar a diferentes ciudades y comprar materias primas para la producción. ¿Dónde está Tiffany?, preguntó con irritación a su madre, quien salió a recibirlo. Está en la cocina, respondió Lauren Evans, negando con la cabeza. Por supuesto, dijo Arthur con sarcasmo. Debe de ser tan difícil para ella salir y ver a su esposo después de pasar todo el día en casa. Se desmoronaría si lo hiciera. Su anciana madre suspiró pesadamente. No aprobaba el negocio de repostería de su nuera. Creía que Tiffany ya debería haber encontrado un trabajo de verdad. Los niños ya estaban en la escuela y en el jardín de infancia, así que no veía razón para que Tiffany se quedara en casa todo el día mientras su esposo trabajaba tan duro para mantener a la familia. ¿Para qué hacer pasteles? Cualquiera puede hornear un pastel una vez a la semana y luego no hacer nada, pensó la suegra con desaprobación mientras observaba a Tiffany. Tanto la madre como el hijo compartían la opinión de que Tiffany no hacía nada más que gastar el dinero que Arthur ganaba con esfuerzo. Cuando Arthur entró en la cocina, Tiffany estaba terminando de esparcir crema en el segundo nivel del pastel. Arthur sonrió a Tiffany. Con cuidado, le dio un beso en la mejilla para no mancharlo de crema. ¿Cómo te fue en el viaje de negocios? ¿Productivo? Cerré algunos acuerdos rentables, respondió él. Miró la cocina con escepticismo. ¿Qué hace todo el día? Hornea un pastel por diversión y luego se sienta a descansar. No, esto no puede seguir así, pensó. A veces, Arthur se irritaba por el hecho de que Tiffany simplemente se quedara en casa haciendo lo que amaba. Le parecía injusto que él tuviera que levantarse temprano todas las mañanas mientras ella podía despertarse cuando quisiera y planear su propio día. ¿Sabes?, continuó, siento que estoy realmente cansado. Para darle más dramatismo, se dejó caer en una silla y comenzó a frotarse las sienes como si tuviera un fuerte dolor de cabeza. ¿Quieres que te dé una pastilla?, preguntó Tiffany, preocupada, empujando el plato con crema a un lado. Y luego podrías acostarte. No hablo de eso, Arthur agitó la mano. ¿Qué te parecería ir en el próximo viaje de negocios en mi lugar? Tiffany se sorprendió ante tal propuesta. Sabía a qué se dedicaba su esposo y con frecuencia le daba consejos. Dado que la industria alimentaria era algo con lo que estaba familiarizada, no le resultaba difícil entender el negocio. Pero asistir a negociaciones comerciales por su cuenta, eso era impensable. No estaba segura de estar lista para asumir semejantes responsabilidades. ¿Es eso siquiera posible?, preguntó, con la voz llena de duda. Después de todo, no soy empleada de tu empresa. ¿A tu jefe no le importará enviar a una persona ajena en un viaje de negocios? Me encargaré de eso sin problema, prometió Arthur. Él sabe que tienes la formación adecuada. Levantó un dedo. Y además,
tengo una excelente reputación. Si doy mi palabra por ti, nadie dudará de tus capacidades. Levantó un segundo dedo. Tiffany reflexionó. Estaba segura de que esto tenía algo que ver con su suegra. Aunque su relación con Lauren era cordial, la madre de Arthur nunca perdía la oportunidad de insinuar que el trabajo de su nuera era trivial e insignificante y que ya era hora de que buscara otra ocupación. Naturalmente, Tiffany se sentía herida por estos comentarios, pues había dedicado mucho esfuerzo a construir su reputación en el mundo de la repostería y a crear una base de clientes. Sin embargo, Lauren despreciaba todo su arduo trabajo con tanta facilidad. Aún así, Tiffany nunca se enfrascaba en discusiones abiertas, comprendiendo que la madre de su esposo simplemente no entendía la realidad de la situación. Y además continuó Arthur, mientras estés de viaje, yo pasaré tiempo con los niños. Los he extrañado mucho. Da miedo pensar cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que los llevé a algún lado. Tiffany no pudo evitar sonreír. En el pasado, estaba convencida de que era infértil. Sin embargo, ahora ella y Arthur tenían 3 maravillosos hijos a quienes adoraba. Su hijo mayor, Brad, lo habían adoptado de un orfanato. Ahora tenía 6 años y cursaba el primer grado. Apenas 2 años después de la adopción, Tiffany descubrió que estaba embarazada. Fue inmensamente feliz al enterarse de que aún podía tener hijos. Fue entonces cuando nacieron las gemelas Jessica y Marta. Ahora tenían 4 años y asistían al preescolar. Tiffany nunca hizo distinciones entre su hijo adoptivo y sus hijas biológicas, los amaba a todos por igual. Está bien, aceptó. Si insistes, iré a tu viaje de negocios. Había planeado descansar, ya que, debido a la gran cantidad de pedidos, apenas había dormido en los últimos días. Sin embargo, el destino había cambiado drásticamente sus planes. No importa, pensó Tiffany con alegría, recuperaré el sueño cuando me jubile. Se apresuró a terminar el pastel de bodas lo antes posible. Cuando su suegra se enteró de la noticia, se mostró encantada. Bien hecho, hijo. Es una gran idea, dijo, dándole unas palmaditas en la espalda con aprobación. Y yo me quedaré contigo. Lauren estaba feliz de poder pasar tiempo con sus nietos. Al menos, su nuera haría algo útil para la familia. No puede simplemente quedarse sentada todo el tiempo viviendo a costa de su esposo. Ya era hora de que hiciera algo por sí misma. Casi sin haber tenido tiempo para descansar, Tiffany entregó el pastel a los clientes y comenzó a preparar su viaje de negocios. Se suponía que pasaría varios días en una ciudad vecina y finalizaría un acuerdo con socios para el suministro de materias primas. No era una tarea fácil y Tiffany estaba visiblemente nerviosa. Nunca había tenido este tipo de experiencia antes. Sentía un gran sentido de responsabilidad y temía decepcionar a su esposo. Se enteró de que viajaría en coche con un conductor personal. Su nombre era Gerald y era bastante callado. En la última hora, había dicho solo unas pocas palabras. Tiffany, que era naturalmente habladora, pronto comenzó a sentirse incómoda e intentó entablar una conversación con el conductor. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?, preguntó. Un par de años, fue su breve respuesta, seguida de una corta pausa. Pero Tiffany no estaba dispuesta a rendirse todavía. ¿Y cómo te va? ¿Te gusta?, preguntó de nuevo. Gerald sonrió apenas con las comisuras de los labios. Sus torpes intentos por entablar conversación con él le resultaban bastante divertidos y respondió nuevamente con brevedad. Tiffany suspiró con fuerza, anticipando un viaje bastante aburrido. Decidió tomar la iniciativa y comenzó a hablar sobre sí misma y su vida. Aunque el conductor solo hacía comentarios cortos, la escuchaba con interés la mayor parte del tiempo. Tiffany habló sobre su trabajo como pastelera y, por supuesto, sobre los niños. Los socios probablemente se sorprenderán cuando me vean, continuó, pero Arthur prometió que no habrá problemas. Entonces empezó a hablar sobre su esposo.
Cuando mencionó que Arthur era un excelente gerente de suministros y que todos lo valoraban mucho, Gerald no pudo evitar soltar una risa cínica. ¿Pasa algo?, preguntó Tiffany de inmediato. No, no, todo está bien. Perdón. Gerald volvió rápidamente la mirada a la carretera. Oh, no. No te vas a librar tan fácilmente, frunció el ceño. Habla. A regañadientes, el conductor admitió que, en realidad, su esposo tenía una reputación bastante cuestionable en el trabajo. Casi todos sus viajes habían sido un fracaso. Los proveedores estaban descontentos con su desempeño, y su jefe había considerado despedirlo en más de una ocasión. En la empresa, era conocido como una persona poco confiable e irresponsable. Tiffany no supo qué decir. Estaba sumamente sorprendida porque su esposo le había contado una historia completamente diferente. Soy yo quien mantiene a flote toda la empresa, le había dicho Arthur con seguridad. Nadie en el equipo de suministros consigue tantos contratos rentables como yo. Todos dependen de mí como un náufrago se aferra a un salvavidas. Y Tiffany le había creído, sintiendo un inmenso orgullo por sus éxitos laborales. Sin embargo, como ella tenía conocimiento sobre la industria alimentaria, a veces había tenido dudas sobre las decisiones de Arthur. En ocasiones, le parecía que aceptaba condiciones extrañas, pero como en su trabajo todos parecían estar contentos con él, no le dio mayor importancia. Así que Arthur me ha estado mintiendo, pensó para sí misma. Reflexionando sobre las palabras del conductor, Tiffany comenzó a ver las historias de su esposo desde una perspectiva completamente diferente. Lo siento, no debía haber dicho eso, se disculpó Gerald al notar lo afectada que estaba su pasajera. No, no, está bien, se apresuró a tranquilizarlo Tiffany. ¿Y si Arthur me envió en su lugar a propósito para mejorar su posición en la empresa?, pensó, pero de inmediato sacudió la cabeza. Bueno, sería extraño confiar en alguien que nunca ha estado involucrado en este tipo de negociaciones. Aunque Tiffany sabía mucho sobre materias primas, su conocimiento era solo teórico. Nunca había estado realmente involucrada en la parte práctica. Si lo pensaba bien, Arthur en realidad era bastante débil en el campo de la producción alimentaria. Su carrera en un área relacionada había quedado inconclusa y consiguió ese trabajo gracias a sus conexiones, ya que un familiar suyo había estudiado con el jefe. El tiempo se agotaba, así que Gerald llevó a Tiffany directamente a la reunión, que estaba programada en un pequeño café. Como rara vez se llegaba a un acuerdo en la primera conversación, este tipo de viajes de negocio solían durar varios días. Se decidió que, después de la reunión de hoy, Tiffany se dirigiría al hotel, desde donde continuaría con la siguiente reunión o inspeccionaría las materias primas, dependiendo de la situación. Te esperaré en el coche, dijo el conductor cuando llegaron a su destino. Buena suerte, le deseó. Tiffany tragó saliva y respiró hondo. Salió del coche y caminó hacia la mesa designada, donde ya estaban sentados dos hombres distinguidos. Tenían una ligera ventaja, ya que las negociaciones se llevaban a cabo en su territorio. Buenas tardes, dijo Tiffany con una sonrisa educada mientras tomaba asiento. Los hombres intercambiaron miradas. Frágil, no parecía una amenaza. Los socios acordaron en silencio que sería fácil convencerla de aceptar todos sus términos. Para ganársela y distraerla, le ofrecieron café y le elogiaron con el postre más delicioso. Tiffany aceptó todo con una dulce sonrisa y luego les pidió que le proporcionaran todos los documentos necesarios. Como tenía conocimientos en ciencia de productos y a menudo se comunicaba con proveedores para comprar los ingredientes de sus pasteles, rápidamente se dio cuenta de que los términos que intentaban imponer eran completamente inaceptables. No, no podemos aceptar esto, dijo con firmeza, empujando el postre a un lado. Están ofreciendo cantidades demasiado grandes y algunos de estos productos ni siquiera los necesitamos. Tomó un lápiz y tachó varios ingredientes de la lista. Luego abrió la calculadora y recalculó la cantidad. Estas son las cifras con las que estamos dispuestos a trabajar, añadió.
Los hombres intercambiaron miradas desconcertadas. Cada uno se dio cuenta de que habían subestimado a su interlocutora. Sí, las apariencias pueden ser muy engañosas, pensó uno de ellos. Sabes, Arthur siempre aceptaba de inmediato, le recordó el segundo, intentando hacerla cambiar de opinión. Hemos trabajado juntos durante muchos años. Pero yo no soy Arthur, respondió Tiffany con tono profesional. He tomado mi decisión y no voy a cambiarla. Se sorprendió a sí misma. En la vida cotidiana era mucho más suave, pero en la industria alimentaria no podía permitirse mostrar debilidad. Que piensen lo que quieran de mí, pero no puedo permitir que productos innecesarios entren en la empresa, pensó. Los proveedores se apartaron un momento para discutir. Tiffany suspiró y tomó un pequeño sorbo de café. Dios, si arruiné esto, no podré mirar a mi esposo a los ojos, pensó con nerviosismo, aunque exteriormente permaneció serena. Mientras tanto, entre los dos hombres surgió una disputa. Uno argumentaba que debían aceptar la propuesta de Tiffany, mientras que el otro insistía en mantenerse firmes. Para ellos, Arthur había sido muy conveniente, pero su esposa había arruinado todos sus planes. ¿Quién iba a pensar que un idiota así tendría una esposa tan inteligente?, comentó uno de los hombres con pesar. Al final, se dieron cuenta de que necesitaban ceder. Tiffany era una profesional difícil de engañar. Por una vez, los proveedores decidieron actuar con honestidad, sin trucos ni provocaciones. Esto permitió cerrar un trato especialmente beneficioso para la empresa donde trabajaba Arthur. Mientras Tiffany conquistaba el mundo profesional, las cosas en casa no iban tan bien. Cuando Lauren fue a visitar a sus nietos, descubrió que los pequeños estaban solos. «Brad, ¿dónde está tu papá?», preguntó sorprendida. «No lo sé», respondió el niño encogiéndose de hombros. «Dijo que tenía que hacer unos recados y me quedé a cargo». La anciana se indignó. Aunque su nieto podía manejarse solo por un tiempo, las niñas eran demasiado pequeñas y dejarlas solas por mucho tiempo era peligroso. Intentó llamar a su hijo, pero él no contestaba el teléfono. «¿Cuánto tiempo han estado solos?», preguntó la abuela. «Desde la mañana», respondió Brad. Lauren negó con la cabeza, desaprobando la situación. Arthur había dicho que extrañaba a los niños y que planeaba pasar todo el día con ellos, pero ahora los había dejado sin supervisión. Tal vez tuvo un asunto urgente en el trabajo, pensó, reacia a acusar a su hijo. Es un adicto al trabajo, pasa tanto tiempo en la oficina. «Niños, ¿su papá al menos les dejó comida?», preguntó la abuela. Los pequeños sacudieron la cabeza. Resultó que solo habían tomado un vaso de leche por la mañana y no habían comido nada desde entonces. La abuela se horrorizó. Ya era casi de noche, así que prácticamente habían pasado todo el día sin comer. «No se preocupen, mis amores», dijo Lauren con una sonrisa. «La abuela les preparará algo». «¿Cocinas tan bien como mamá?», preguntó uno de los gemelos. «Sí, mamá hace comida muy rica», confirmó el otro. Lauren se sorprendió gratamente por las habilidades culinarias de su nuera. Había asumido que Tiffany solo sabía hornear algunos tipos de pasteles y nada más. Pero los niños enumeraban con entusiasmo todos los platillos con los que su madre los consentía. Lauren tuvo que cambiar de opinión. Solo ahora se daba cuenta de lo cercanos que eran los niños con su madre y lo distantes que estaban de su padre. Tiffany los llevaba a distintos lugares, salía a caminar con ellos, los ayudaba con la tarea, les enseñaba poemas y les leía adivinanzas. Los niños estaban bien desarrollados, y todo era gracias a su madre. Cuando Lauren entró a la cocina, quedó impactada por la limpieza. A pesar de la cantidad de pedidos que tenía Tiffany, siempre encontraba el tiempo y la energía para mantener su espacio de trabajo impecable. Afortunadamente, había suficientes ingredientes en el refrigerador, así que envió a los niños a ver caricaturas en la sala y se puso a cocinar. «¿Y qué tenemos aquí?», murmuró, encontrando un grueso cuaderno en uno de los cajones. Resultó que su nuera llevaba un registro meticuloso,
anotando todos sus pedidos e ingresos mes a mes. Cuando Lauren vio las cifras, exhaló con fuerza. Descubrió que Tiffany era la principal proveedora de la familia, no su hijo. El dinero que ganaba Tiffany era varias veces mayor que el salario de Arthur. «Dios mío, tantos pedidos», exclamó la suegra una y otra vez. Solo entonces se dio cuenta de cuánto había estado trabajando su nuera. La anciana sacudió la cabeza con culpa. Se había equivocado por completo con Tiffany. Podría decirse que era ella quien mantenía unida a la familia. Lauren siempre había pensado que Tiffany solo vivía a costa de su esposo. Ahora se sentía avergonzada, tanto de sí misma como de su inútil hijo. Intentó llamarlo de nuevo. Esta vez, tampoco hubo respuesta. «Apaga ese teléfono de una vez», se escuchó la voz irritada de una mujer en la habitación del hotel. Arthur obedientemente apagó su teléfono inteligente. «Lo siento», dijo con una sonrisa culpable. «Es mi mamá llamando otra vez». «Primero tu mamá, luego tu esposa», su amante se rió entre dientes. «¿Seguro que no quieres irte a casa en su lugar? ¿Estás bromeando?». Arthur rápidamente la tranquilizó. «No hay otro lugar en el que prefiera estar más que contigo». Entonces la besó apasionadamente. Mientras tanto, Tiffany también intentaba, sin éxito, comunicarse con su esposo. Estaba ansiosa por compartir los resultados de sus negociaciones, pero Arthur no estaba disponible. «¿Qué está pasando?», frunció el ceño, marcando su número una y otra vez. «Lo estás haciendo muy bien», dijo Gerald en voz baja. «Los logros de tu esposo suelen ser mucho más modestos». Tiffany no respondió al comentario sobre Arthur, pero agradeció el cumplido hacia ella. «Entonces, ¿qué debo hacer ahora?», preguntó, sintiéndose un poco perdida. «Las negociaciones han terminado. ¿Eso significa que puedo regresar o debo hablar con alguien más?». «Normalmente, tu esposo llama a nuestro director después de la reunión», explicó Gerald, «y entonces se toma una decisión». Como Tiffany pensaba que su esposo ya había arreglado todo con el jefe, no dudó en pedirle a Gerald el número del director. Tiffany tomó el teléfono y se presentó. «Buenas noches, Kevin, soy Tiffany. Llamo para informar los resultados de las negociaciones», dijo, sosteniendo el teléfono en su oído. Para su sorpresa, al otro lado de la línea hubo confusión. Al principio, el director ni siquiera se dio cuenta de con quién estaba hablando y, cuando descubrió que Arthur había enviado a su esposa en su lugar, se enfureció seriamente. «Arthur ha perdido la cabeza», explotó el jefe. Tiffany entró en pánico y saltó del coche para tomar aire. Allí, le informó sobre sus logros y, finalmente, el jefe se calmó. «Nos vemos en la oficina. Me lo contarás todo con más detalle allí», dijo antes de colgar. «¿Está todo bien?», preguntó el conductor, mirando a Tiffany. Ella estaba sonrojada por el estrés y pequeñas gotas de sudor aparecieron en su frente. «Ahora sí», suspiró Tiffany. «Vamos a la oficina». A pesar de la situación, Tiffany había causado una excelente impresión. Se desempeñó mucho mejor que algunos empleados experimentados que llevaban años en el negocio. De hecho, eclipsó por completo a su ineficaz esposo. Kevin ahora la consideraba un verdadero hallazgo, un talento que no debía dejar escapar. «Quiero que seas una empleada a tiempo completo», le dijo, explicándole todas las condiciones, poniendo especial énfasis en el salario. Tiffany no pudo negar que sus palabras despertaron su interés, pero ella ya tenía un trabajo que amaba y que absorbía gran parte de su tiempo y energía. Simplemente no podía dividirse en dos. Aunque la propuesta la incomodaba, tuvo que rechazarla. «Lo siento, pero no puedo abandonar a mis clientes», respondió Tiffany, recordando que su agenda ya estaba llena con pedidos para varias semanas. No tenía tiempo para nada más y aún no estaba lista para sacrificar su vida ni su descanso. Sin embargo, Kevin no habría llegado tan lejos si aceptara una negativa tan fácilmente. Entonces, le planteó un ultimátum.
O aceptas mi oferta o Arthur será despedido vergonzosamente de la empresa. Y, con sus habilidades, le será difícil encontrar un puesto decente en el futuro cercano. Eso no es justo, exclamó Tiffany. No lo es, respondió el jefe con una sonrisa burlona. Tu esposo sigue fracasando en las negociaciones. A causa de su error en el pasado, se compró un lote de productos de mala calidad. Y ni siquiera he mencionado cómo engaña descaradamente a la gerencia, enviando a otras personas en su lugar en los viajes de negocios. ¿Aún crees que soy injusto? Tiffany se sonrojó profundamente. No podía negar que había más verdad que otra cosa en las palabras del director. Arthur realmente había demostrado ser un empleado terrible y, para evitar que la situación empeorara, no le quedó otra opción que aceptar la oferta. Está bien, usted gana, respondió Tiffany. Lo hacía solo por Arthur, quien podría enfurecerse por este giro de los acontecimientos o, peor aún, caer en depresión. Al salir de la oficina, Tiffany se sorprendió al ver que Gerald la había estado esperando todo el tiempo. Déjame llevarte a casa, ofreció el conductor, y Tiffany aceptó encantada. Mientras conducían, ella le compartió la noticia. Felicidades, dijo Gerald sinceramente. Tiffany se encogió de hombros con incertidumbre, sin estar segura de si realmente debía ser felicitada. Después de todo, no había planeado conseguir ese trabajo. Al llegar a casa, vio a su suegra y a sus hijos jugando felices en el jardín. Una cálida sonrisa apareció en su rostro de inmediato, y la joven madre olvidó sus preocupaciones y lo agotador que había sido su día. Gracias por el viaje, dijo Tiffany. Creo que nos veremos más a menudo ahora, dijo ella. El conductor asintió, le gustaba la idea. Tan pronto como los niños la vieron, corrieron hacia ella, casi derribándola con sus abrazos. Gerald estaba a punto de marcharse, pero dudó, incapaz de apartar la mirada de aquella escena maravillosa. Cuánto los he extrañado, sonrió Tiffany, besando a cada uno de ellos. ¿Se han portado bien? ¿Han escuchado a papá? Solo entonces se dio cuenta de que no había visto a Arthur. Cuando su suegra le explicó todo, Tiffany frunció el ceño. Ella tampoco estaba contenta de que su esposo hubiera dejado solos a los niños. Ahora planeaba tener una conversación seria con él. ¿Cómo te fue?, preguntó Lauren, desviando la conversación del incómodo tema. Tiffany comenzó a contar sus logros, y su suegra se sintió increíblemente orgullosa de ella. Eres muy talentosa, Tiffany, admitió finalmente su suegra. Después de un momento de silencio, agregó. Lo siento, querida. Tiffany no necesitó más explicaciones. Entendía perfectamente. Aunque su suegra nunca había expresado abiertamente sus quejas, Tiffany las captaba con solo una mirada o un comentario afilado. Pero ahora, Lauren realmente lamentaba su comportamiento pasado. Tiffany sonrió, mostrando que no guardaba rencor. Bien, veo que todos han disfrutado, dijo Lawrence, mirando a sus nietos. Es hora de cenar. Tiffany también tenía hambre, ya que la única comida que había tenido en el día fue durante las negociaciones en la mañana. Al principio, quisieron esperar a Arthur para cenar juntos, pero como su teléfono estaba apagado, decidieron comer sin él. Arthur llegó tarde en la noche, momento en el que Tiffany ya había dejado varias llamadas perdidas en su teléfono y los niños estaban dormidos. Arthur estaba borracho y, para mantenerse en pie, tuvo que apoyarse en la pared. El olor a alcohol era tan fuerte que Tiffany instintivamente dio unos pasos hacia atrás para evitar respirarlo. Oh, Tiffany, balbuceó él con una sonrisa torcida. ¿Qué haces en casa tan temprano? No esperaba que ella regresara el mismo día, ya que normalmente le tomaba al menos 3 días finalizar las negociaciones. Tiffany no quería hablar con él en ese estado, así que le sugirió ir a la cama y discutirlo todo en la mañana. De ninguna manera, declaró Arthur, sentándose en el suelo. Quiero saber todo ahora mismo. ¿Y si lo arruinaste todo? Tiffany suspiró y comenzó a explicarle.
Esperaba que su informe lo complaciera, pero en cambio, él se enfureció. Se puso de pie de un salto, tambaleándose repentinamente. «Has perdido la cabeza», gritó Arthur. «¿Por qué hablaste con el jefe? Ahora me va a despedazar». «Eres una completa idiota», siguió gritando con fuerza. Tiffany temía que su escándalo despertara a los niños, así que cerró suavemente todas las puertas y trató de llevar a su marido borracho a la cocina, la habitación más alejada del cuarto de los niños. «No me toques, traidora», continuó despotricando Arthur. «Arthur, basta», suspiró Tiffany. «Hice lo que tenía que hacer y eres la última persona que debería juzgarme». Le puso un vaso de agua y una pastilla delante. Cuando finalmente se calmó, se desplomó en el sofá y comenzó a roncar de inmediato. Con el corazón pesado, Tiffany se fue a la cama. Sabía que ahora habría una gran tensión entre ella y Arthur. Además, no tenía idea de cómo equilibraría su nuevo trabajo con la repostería, algo que no podía dejar. Por la mañana, cuando Tiffany despertó, su esposo ya estaba sentado en la cocina. Su rostro estaba hinchado y su mirada, desenfocada. Tiffany observó a su esposo fruncir el ceño repetidamente mientras se tocaba las sienes. «¿Cuánto bebiste para sentirte así de mal?», pensó para sí misma. Preparó café y estaba a punto de dejar la taza junto a su esposo cuando su atención se dirigió a una marca Burdeos en su cuello. ¿Un moretón?, Tiffany se preguntó mentalmente, aunque no lo creía del todo. No, no era un moretón. Era un chupetón en toda regla. En ese momento, su mano tembló y el café caliente se derramó sobre la mesa, alcanzando la palma de Arthur. «Tiffany», exclamó de inmediato. «¿Eres completamente torpe o qué?». Ella apenas podía escucharlo. Un zumbido retumbaba en sus oídos, su respiración se volvió superficial y la única idea en su mente fue, «Arthur me está engañando». Tiffany sacudió ligeramente la cabeza para recuperarse y comenzó a limpiar el derrame. «¿Qué es esto?», preguntó con una voz fría y dura, señalando su cuello. Arthur frunció el ceño y se miró en el espejo, tratando de entender a qué se refería su esposa a esas horas de la mañana. En cuanto se dio cuenta de lo que ella había visto, su rostro palideció. «No lo sé. Debo haberme golpeado con algo», murmuró con incertidumbre. «¿Golpeado con algo?», dijo Tiffany sarcásticamente. «¿Y de quién fueron los labios que te golpearon así?». De repente, Arthur se levantó de un salto, fingiendo tener prisa por irse a trabajar. «Deja de decir tonterías», murmuró. «De todas formas, ya es tarde. Tengo que irme». «Arthur, esta conversación no ha terminado», gritó Tiffany, pero él ya se había marchado. El dolor era tan grande que apretó con fuerza el trapo que usaba para limpiar, provocando que más café cayera por su codo. Cerró los ojos, intentando desesperadamente contener las lágrimas, pero fue inútil. Observando la escena estaba su suegra, Lauren, quien apretó los labios al recordar haber pasado por algo similar con el padre de Arthur años atrás. En aquel entonces, Lauren había tragado su orgullo y encontrado la fuerza para salvar a su familia por el bien de su hijo. Y esperaba el mismo sacrificio de su nuera. «Tiffany, sea lo que sea que estés sintiendo ahora, no tomes decisiones impulsivas», dijo Lauren suavemente. Tiffany frunció el ceño. «¿Me estás pidiendo que me trague todo esto?», preguntó con rabia, secándose las lágrimas. «Por el bien de la familia, se pueden perdonar muchas cosas», suspiró la anciana. El sonido proveniente de la habitación de los niños indicó que se habían despertado. Tiffany inmediatamente trató de recomponerse para que no se dieran cuenta de que había estado llorando. «Ve a trabajar tranquila», dijo su suegra, colocando una mano suavemente sobre su hombro. «Yo los llevaré a la escuela y al jardín de infancia». Tiffany asintió agradecida y se apresuró a prepararse. Hoy era su primer día de trabajo oficial. Cuando llegó a la oficina, su jefe reunió a todos los empleados para presentar a la nueva compañera. «Amigos,
como tenemos una nueva incorporación al equipo, debo informarles sobre algunos cambios en el personal, anunció Kevin. Arthur se enteró de que lo habían transferido a otro departamento. Ya no tendría viajes de negocios, sino que ahora se encargaría de revisar numerosos documentos. Por supuesto, esto afectó su salario, que se redujo casi en un tercio. No estaba nada contento con la noticia. Kevin, ¿podemos hablar?, preguntó un empleado, ofendido, apenas conteniendo su enojo. Ahora no, respondió el director con un gesto desinteresado. Tengo que mostrarle a Tiffany su nuevo espacio de trabajo. Tiffany no pudo evitar notar la palidez en el rostro de su esposo. Bien, te lo mereces, pensó, sintiendo una extraña sensación de justicia mientras seguía a su jefe. Una vez que todos se dispersaron, Arthur golpeó la mesa con el puño con todas sus fuerzas. Estaba furioso. Le habían despojado descaradamente de un puesto que en realidad disfrutaba. Le encantaba el romanticismo de los viajes de negocios. Estar lejos de casa significaba que podía conocer gente nueva libremente, sin preocuparse de que algún conocido bien intencionado le contara a su esposa sobre ello. Además, los viajes de negocios siempre venían con un buen bono salarial. Pero ahora todo eso le había sido arrebatado. ¿Y quién lo hizo? Su propia esposa, quien ni siquiera se preocupaba por esos beneficios. Mientras tanto, Tiffany comenzó a adaptarse a su nuevo puesto. Aún no la habían enviado a ningún viaje de negocios, pero le asignaron la tarea de establecer relaciones con proveedores locales. Asistió a varias reuniones, cada una de las cuales tuvo un impacto positivo en los resultados de la empresa. Tiffany podía distinguir claramente cuando le ofrecían productos de calidad y un buen trato, y cuando alguien intentaba engañarla. No cometía errores ni sucumbía a la persuasión o a ofertas de sobornos. Estoy muy satisfecho contigo, dijo el jefe durante el almuerzo. Si las cosas siguen así, recibirás un bono este mes. Tiffany sonrió tímidamente. No esperaba que todo fuera tan bien. Gerald, que estaba cerca, le guiñó un ojo en señal de saludo. Sin embargo, no todos estaban contentos con el éxito de la nueva empleada. Su esposo maldijo el día en que la había enviado a aquel viaje de negocios. Maldita sea, murmuró entre dientes mientras veía a su esposa conversar amigablemente con la directiva. Estoy de acuerdo, respondió una voz femenina molesta a pocos centímetros de él. Arthur se giró sorprendido y notó a Carla Andreevna, quien había sido la subdirectora constante durante muchos años. Se mantenía en ese puesto porque, cada vez que una mujer joven y ambiciosa aparecía en el horizonte, la veterana se encargaba rápidamente de deshacerse de ella. No toleraba la competencia en ninguna forma y siempre se aseguraba de eliminarla desde el principio. Todos sabían que, cuando se trataba de intrigas, Carla no tenía rival. Por ello, los demás empleados evitaban cualquier disputa o conflicto con ella, conscientes de que era demasiado peligroso cruzarse en su camino. Después de todo, el jefe la valoraba y confiaba mucho en ella. Salgamos a hablar, sugirió Arthur. La mujer asintió. Así, Arthur consiguió una aliada leal cuya astucia superaba a la de muchos. Ambos coincidieron en que Tiffany no debía durar mucho en la empresa. Tenía que ser eliminada lo antes posible. Espero que no haya problemas con el hecho de que es tu esposa, dijo Carla, entrecerrando los ojos. Arthur negó con la cabeza. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de que Tiffany volviera a sus pasteles y dejara de rondar su oficina. Un par de días después, la subdirectora ideó un plan para desacreditar a la nueva empleada. Era bastante despiadado, pero su esposo aceptó de todos modos. Kevin envió a Tiffany a una reunión importante con unos socios con los que, hasta ese momento, solo él se comunicaba directamente. Sin embargo, la mujer lo había impresionado tanto y se había ganado su confianza hasta tal punto que él creyó que ella era la persona indicada para manejar la situación. Tiffany se sintió halagada por la confianza depositada en ella. Le entregaron una bolsa pesada que contenía una gran suma de dinero. Tenía que entregarla después de la firma del contrato.
Cuando vio la cantidad, sus ojos casi se le salieron de la cabeza. Nunca había tenido en sus manos tanto dinero en su vida. Esto es suficiente para comprar varios de mis apartamentos, pensó, profundamente impresionada. Por un momento, incluso se sintió nerviosa de llevar tanto dinero a la reunión. Sin embargo, al enterarse de que Gerald la llevaría, Tiffany exhaló aliviada. Bueno, entonces todo saldrá bien, pensó para sí misma. Gerald solía llevarla a las reuniones. El hombre ya no permanecía en silencio y con frecuencia hablaban de diversos temas. Tiffany disfrutaba de estas conversaciones y, a veces, se sorprendía a sí misma pensando que esperaba con ansias ir al trabajo solo para poder ver a Gerald. Estaba a punto de subir al coche cuando Carla de repente la llamó. Tiffany, ¿podría pedirte un pequeño favor?, dijo con un tono lastimero. Tiffany dejó su bolso en el asiento trasero y se giró hacia su colega. ¿Qué necesitas?, respondió con disposición. ¿Podrías comprarme este medicamento? La mujer le entregó una nota con el nombre de la medicina. Me duele la cabeza terriblemente y no puedo salir del trabajo en este momento. Se esperan personas importantes pronto. Por supuesto, sonrió Tiffany. Pasaré por el de camino de regreso. Justo cuando estaba a punto de dirigirse al coche, Carla la abrazó fuertemente. Tiffany se sorprendió un poco, pero correspondió el abrazo. Gracias, cariño, dijo su colega mayor, conmovida. Finalmente, Tiffany y Gerald emprendieron el viaje. Esta vez, el conductor estaba inusualmente callado, a pesar de que hacía tiempo que habían superado la barrera del silencio y solían conversar durante el trayecto. Tiffany decidió no presionarlo, pensando que tal vez algo le preocupaba, pero una leve inquietud se instaló en su mente. Se sumergió en su teléfono, tratando de distraerse y pasar el tiempo hasta la reunión con los socios. Al principio, todo salió bien, incluso de manera perfecta. Los socios quedaron inmediatamente encantados con la joven y hermosa empleada, quien, además, demostraba conocer muy bien su trabajo. Podría decirse que Tiffany los había conquistado. Estoy listo para firmar lo que diga, sonrió uno de los empresarios. Tiffany le devolvió la sonrisa y le entregó el dinero. Pero en cuanto los socios abrieron la bolsa, su actitud amistosa se desvaneció. Cuando uno de ellos metió la mano y sacó un par de papeles comunes envueltos con una banda elástica, el rostro de Tiffany se puso tan pálido como el papel. «Así es como intentaste engañarnos», exclamó el hombre que antes la había halagado, ahora temblando de ira. Tiffany estaba sin palabras. Su frente se cubrió de sudor y sintió que su corazón estaba a punto de salirse del pecho. ¿Cómo es posible? Vi al director contar el dinero él mismo y meterlo en la bolsa. ¿Qué? No podía entender qué había sucedido. «Jay, llama a la policía de inmediato», ordenó uno de los hombres. Sus palabras hicieron que Tiffany volviera a la realidad. «Esperen, no llamen a la policía», suplicó. «Esto es un terrible malentendido. Ni siquiera sé cómo pasó esto, pero lo resolveremos. Recibirán su dinero». Pero sin importar lo que dijera, nadie la escuchaba. La evidencia era más convincente que cualquier palabra. Las protestas de Tiffany fueron inútiles. La conversación continuó en la comisaría. Explicó todo desde el principio hasta el final. Luego llamaron al director, quien le había entregado el paquete para la negociación. «Estoy muy decepcionado de ti», Tiffany, dijo Kevin, atónito. «Mostrabas un gran potencial, pero parece que todo fue solo una estrategia para engañarme cuando llegara el momento». Se disculpó con los socios, diciendo que él mismo había sido engañado. Tiffany fue acusada de fraude y robo de dinero. Estaba tan impactada que apenas podía mover los labios. En un momento, incluso tuvo un ataque de pánico. Se enfrentaba a una multa enorme y a la exigencia de devolver el dinero, además de la amenaza inminente de ir a prisión. Tiffany no dejaba de darle vueltas a todo en su cabeza y estaba verdaderamente aterrorizada. «Esperen, esto no es así en absoluto».
De repente, la voz de Gerald resonó en la comisaría. Tiffany levantó la mirada. Cuando la negociación comenzó, él se había marchado sin esperarla, por lo que no lo había visto desde que la tendieron la trampa. El conductor continuó: escuché personalmente a 2 empleados conspirando para robar el dinero. La policía entonces invitó a Gerald a dar una declaración y él les contó en detalle sobre la conversación que había escuchado entre Arthur y Carla. Se dieron la mano, creyendo que su plan había funcionado. Habían logrado deshacerse del empleado no deseado y, al mismo tiempo, quedarse con una suma considerable de dinero. ¿Es eso posible?, preguntó el oficial de policía, mirando al director. Usted debería saber mejor de lo que son capaces sus empleados. Kevin frunció los labios. En realidad, por mucho que le desagradaba a Carla, entendía que ella estaba lejos de ser inocente y que podía pasar por encima de cualquiera para lograr sus objetivos. Y en cuanto a Arthur, no había nada que decir. Ese hombre era completamente indigno de confianza. El jefe se habría deshecho de él hace mucho tiempo si no fuera por la promesa que le hizo a su antiguo compañero de clase. Es posible, tuvo que admitir. Tiffany fue liberada, pero no tenían prisa en absolverla completamente de sospecha. Se le impusieron restricciones de viaje y no podía salir de la ciudad. Tiffany quería agradecerle a Gerald por defenderla, pero en cuanto salió de la estación, él ya no estaba. No le quedó más opción que irse a casa. Estaba lista para decir todo lo que pensaba sobre su esposo. Podía soportar que la insultara, que pasara tiempo con otras mujeres, pero ahora había puesto en peligro su libertad y eso lo cambiaba todo. Quizás Tiffany podría perdonar algunas cosas, pero no esto. Ahora estaba decidida a terminar su matrimonio. Arthur, sintiendo la tormenta que se avecinaba, decidió quedarse en casa con su amante. Tiffany solo fue recibida por su suegra. El día, lleno de estrés, había afectado su apariencia. Estaba despeinada y agotada, lo que preocupó profundamente a Lauren. «Querida, ¿qué te ha pasado?», preguntó con preocupación. En cuanto Tiffany se miró en el espejo, rompió en llanto. Toda la tensión que había experimentado ese día cayó sobre ella de golpe. Recordó la decepción de su jefe, las sospechas de los socios, el duro interrogatorio del oficial de policía y la historia de Gerald sobre la traición de su esposo. Su suegra inmediatamente comenzó a consolarla. «¿Cómo pudiste criar a un monstruo así?», fue lo único que Tiffany pudo decir. Lauren tragó saliva, dándose cuenta de que su hijo había cometido otro error. Le dio a Tiffany un calmante y un vaso de agua, luego le pidió que le contara todo en orden. Tiffany lo hizo, y la mujer mayor quedó impactada. «¿Todavía crees que debo salvar este matrimonio?», preguntó Tiffany con amargura. Su suegra no tenía respuesta para eso. Tomó una respiración profunda, dándose cuenta de que este matrimonio estaba condenado. Lo que Arthur había hecho era imperdonable. «No», fue la respuesta después de un largo silencio, lo que solo hizo que Tiffany esbozara una sonrisa triste. Cuando terminaron, Tiffany se encerró en su habitación y trató de llamar a Gerald. Desesperadamente quería escuchar su voz. Estaba segura de que solo él podía calmarla. «¿Por qué no contestas?», preguntó Tiffany, dejando varias llamadas perdidas. Sin embargo, la única respuesta que recibió fue la fría voz metálica del buzón de voz, que no aclaró nada. Mientras tanto, Gerald estaba esperando a Arthur. Estaba decidido a tener una conversación seria con él y explicarle que a una mujer nunca se le debe tratar de esa manera. La situación de Tiffany había perturbado al conductor. Se dio cuenta de lo peligroso y despiadado que podía ser su esposo y no quería que ella saliera lastimada. «¿Y qué es lo que quieres?», preguntó Arthur, acercándose con arrogancia a su oponente. «Sabemos que orquestaste todo esto», dijo Gerald entre dientes. «Le tendiste una trampa a tu propia esposa». Arthur entendió que no lo habían llamado allí para una charla amistosa, así que estaba preparado.
Mientras el conductor no prestaba atención, un hombre desconocido se le acercó sigilosamente por detrás y Arthur le hizo una señal para que actuara. ¿Qué quieres de mí?, continuó burlándose Arthur. O actúas como un hombre o te alejas y dejas de atormentarla, le espetó Gerald. Arthur se echó a reír. ¿Así que vas detrás de mi puesto, preguntó con descaro. Gerald comenzó a moverse de manera amenazante hacia él, pero en ese momento fue golpeado traicioneramente por la espalda. El hombre se dobló de dolor y entonces Arthur lo golpeó en la cabeza, derribándolo al suelo. Había planeado esto con antelación, trayendo consigo al hermano de su amante para respaldarlo. Gerald intentó levantarse, pero más golpes cayeron sobre él. Tómalo con calma o lo matarás, dijo el hermano de la amante al ver cómo Arthur pateaba despiadadamente al hombre caído. Arthur, ya basta. Al final, tuvo que arrastrarlo literalmente lejos de Gerald, quien ya apenas podía respirar. Por naturaleza, Arthur era un cobarde. La golpiza a un oponente indefenso solo lo demostraba. Nunca habría resistido en una pelea justa contra Gerald, así que recurrió a la traición. Nunca conseguirás a mi esposa, idiota, le susurró Arthur al oído. Se quedará conmigo y haré con ella lo que quiera. Si quiero, te haré encarcelar por fraude, y ningún mocoso como tú me detendrá, añadió con soberbia. Arthur se sentía en control. Primero había tendido una trampa a su esposa con gran habilidad y ahora había eliminado a Gerald. Se sentía tan orgulloso de sí mismo que hasta pensó en tomar un trago para celebrarlo. Sin embargo, el destino decidió devolverlo a la realidad. Pocos momentos después, un coche de policía apareció frente a él. Su cómplice, que estaba en mejor estado físico, logró escapar prudentemente, por lo que Arthur tuvo que enfrentarse solo a las consecuencias. Arthur, dijo el oficial uniformado. Estás acusado de robo y de causar daño a otra persona. Arthur quedó en shock. Empezó a buscar frenéticamente una ruta de escape, pero estaba rodeado por todos lados. No tenía forma de huir. ¿Pero cómo?, balbuceó, confundido. Estaba seguro de haber planeado todo cuidadosamente. ¿Qué podría haber salido mal? ¿Cómo llegó la policía hasta aquí? ¿Quién los alertó? La verdad era que Gerald no lo había citado para ser golpeado. Tenía un plan claro. El conductor había colocado su teléfono cerca y había iniciado una transmisión en vivo, que fue vista en la pantalla del jefe y duplicada en otras computadoras de la oficina. Gerald quería obtener una confesión de Arthur para demostrar la inocencia de Tiffany, pero el plan se salió un poco de control. Los empleados, aterrorizados, llamaron a la policía para impedir que Arthur matara a Gerald. Con ellos también llegó una ambulancia, que trasladó a Gerald al hospital. Mientras tanto, Tiffany estaba en casa. De no ser por una colega con la que había hecho amistad, no habría sabido nada. Cuando la colega le envió la transmisión en vivo, Tiffany no pudo contener un grito. Estaba muy preocupada por Gerald. Inmediatamente se dirigió al hospital para comprobar su estado. La imagen de Arthur golpeándolo brutalmente no dejaba de aparecer en su mente. Cerró los ojos con fuerza, intentando olvidarla. No podía creer que su marido pudiera ser tan vil y cruel. Dios mío, ¿cómo pude vivir tantos años con semejante monstruo?, se preguntó Tiffany una y otra vez mientras conducía al hospital. Afortunadamente, las heridas de Gerald no ponían en riesgo su vida. Sin embargo, su aspecto era impactante. Tenía el labio partido y la cara cubierta de arañazos, hinchada y enrojecida. Pero lo más importante era que sus órganos internos estaban intactos y no había hemorragia interna. El hospital era estricto y al principio no quisieron dejar que Tiffany lo viera. Desesperada, afirmó ser su prometida solo para que la dejaran entrar. Gerald estaba completamente vendado y respiraba con dificultad. En cuanto Tiffany lo vio, su rostro reflejó todas sus emociones al mismo tiempo. No pudo evitar un jadeo y cubrió sus labios con la mano. ¿Me veo tan mal?, preguntó él con una leve sonrisa.
Tiffany sacudió la cabeza vigorosamente y luego se sentó en el borde de la cama. ¿Te duele mucho?, preguntó en voz baja, tratando de no llorar. Tiffany entendía muy bien que él había sufrido por su culpa. Para nada, respondió Gerald con una sonrisa. ¿Estás mintiendo? Tiffany suspiró mientras lo observaba con atención. Se quedaron en silencio por un momento hasta que Gerald habló de nuevo. Sabes, cuando me dijeron que mi prometida vendría, me sorprendí mucho, dijo. Pero no tenía ninguna duda de que serías tú. Bueno, ¿de qué otra forma se suponía que debía entrar? La mujer levantó las manos. Tienes un equipo entero de enfermeras custodiándote aquí. Gerald soltó una carcajada, pero el movimiento le causó dolor en el costado derecho. Tiffany se dio cuenta de inmediato y lo ayudó a acomodarse en una posición más cómoda. Ahora que estaba segura de que él estaba bien, sabía que era hora de irse. Sin embargo, no quería hacerlo en absoluto, porque solo con él se sentía verdaderamente en paz. En un momento dado, Gerald tomó su mano y la besó, y Tiffany sintió que su corazón se detenía por un instante. ¿Qué planeas hacer ahora?, preguntó Gerald. Más que nada, temía escuchar que Tiffany tenía la intención de volver con su esposo, porque esta vez no estaba dispuesto a dejarla ir. Divorciarme, respondió ella con sarcasmo, lo que hizo reír nuevamente a su acompañante. A pesar de que tenían hijos juntos, el divorcio fue bastante rápido. La reputación de Arthur, por decirlo suavemente, estaba por los suelos, así que no tenía ilusiones sobre obtener la custodia de los niños. Durante la audiencia, se sentó con la cabeza baja, aceptando todas las condiciones establecidas por el abogado de Tiffany. Ahora tenía antecedentes penales, una sentencia suspendida y una multa considerable que pagar. Por lo tanto, Arthur no estaba enfocado en pelear con su exesposa. Tiffany, en cambio, salió del tribunal sintiéndose eufórica. Ahora era libre y feliz. Tiffany, ¿me dejarás ver a mis nietos, verdad?, preguntó Lauren con ansiedad. El corazón de Tiffany se encogió. Realmente sentía lástima por su suegra, quien también estaba horrorizada por las acciones de su hijo. Tiffany no tenía rencor hacia ella, por lo que nunca tuvo la intención de restringir su comunicación con los nietos, quienes adoraban a su abuela. Por supuesto, la tranquilizó de inmediato. Cuando quieras. A pesar de la complejidad de la situación, lograron mantener una buena relación y Lauren continuó pasando tiempo con los niños. Tiffany, por su parte, le deseaba felicidad en su vida personal. La anciana sentía un profundo cariño por ella y se alegraba de que su nuera se hubiera liberado de un esposo que no la merecía. Arthur es mi hijo, así que es mi cruz para llevar por el resto de mi vida. Pero esta chica merece algo mejor, pensó la mujer mayor. Después del divorcio, Tiffany corrió al hospital para compartir la buena noticia con Gerald. Sabía que él, más que nadie, ansiaba su libertad. Su relación florecía lentamente y, para dar el siguiente paso, era importante que Tiffany dejara atrás el apellido de su esposo, lo cual había logrado con éxito. Gerald estaba encantado. Finalmente, podía llamarla suya oficialmente. Tan pronto como le dieron el alta, comenzaron a salir juntos, aunque no se apresuraron a formalizar su relación. Tiffany estaba muy preocupada por la reacción de sus hijos y quería que conocieran primero a su nueva pareja. Al principio, los niños se sintieron desorientados y hicieron muchas preguntas, a las cuales Tiffany respondió con honestidad. Sin embargo, cuando vieron lo feliz que era su madre, cómo reía y sonreía gracias a Gerald, terminaron por quererlo también. Poco tiempo después, se casaron y formaron una verdadera familia. Gerald aceptó a los niños como suyos y disfrutaba pasar tiempo con ellos. Tiffany, sin embargo, dejó su empresa a pesar de las súplicas del director y sus garantías de que le esperaba un futuro fantástico y un gran crecimiento profesional. No necesitaba nada de eso. Solo quiero hacer lo que amo, respondió Tiffany. No quería experimentar más estrés, y ese trabajo solo servía para recordarle el sufrimiento de su pasado.
Así que Tiffany continuó haciendo pasteles, llevando alegría y un espíritu festivo a sus clientes. Su base de clientes creció aún más gracias a los ayudantes confiables que había conseguido, Gerald y su suegra, quien comenzó a pasar más tiempo con sus nietos.